Hola a todos, muy buenas. Os habla Carlos Mascareñas Pérez Zíñigo, con distintivo de llamada Ecoalfa 7 Golf Whisky Juliet. Soy miembro del grupo de investigación Sierra 2 Charlie November, Señal de Sistemas y Comunicaciones Navales de la Universidad de Cádiz. Me dirijo a vosotros, sobre todo a los radioaficionados, para limar algunas deficiencias que veo que se escuchan desde hace muchísimos años por las bandas y que yo también las he usado. Entonces, el problema de los aficionados, del servicio de aficionados o radioaficionados, es que no hay una unanimidad, una uniformidad en el entrenamiento, en la formación de este colectivo. Al contrario que pasa con los radioelectrónicos de la Mercante, que en todo el mundo estudiamos exactamente lo mismo. Y además hay escuelas oficiales que nos preparan. Pero en el caso de las bandas de aficionado, es el radioaficionado el que tiene que formarse por sí solo. Entonces vamos a repasar un poquito el reglamento de radiocomunicaciones y vamos a ver en qué metemos la pata cuando no deberíamos hacerlo. Hoy vamos a ver estos temas, estas cosillas aclaratorias que os quiero presentar, como son la palabra indicativo, ICAO, QRA, QRZ, afirmativo, negativo, Roger, el uso del código 10 y la palabra copio. Son cosas que se escuchan por la radio pero que están mal y quiero demostraros, no porque yo lo diga, sino porque lo dice el reglamento de radiocomunicaciones o lo dice alguna autoridad competente en que estamos hablando mal, ¿vale? Bien, vamos a empezar con la palabra indicativo. El diccionario de la lengua de la Real Academia Española, que está vigente en la actualidad en 2021-2022, hoy estamos a 10 de febrero de 2022, dice que indicativo significa que indica o sirve para indicar. Modo indicativo y es forma verbal en indicativo. Es decir, que indicativo vale para indicar, pero ¿qué es lo que significa indicar? Pues lo que significa indicar, si nos venimos a esta parte de acá, dice mostrar o significar algo con indicios y señales. Con indicios y señales, es decir, usar el dedo índice, señalar. Estamos señalando y dice, ¿dónde va usted para Madrid? Pues vaya usted por allí. ¿O dónde va para Barcelona? Pues vaya usted por allá. También sirve para decir algo. Indicar, decir algo. Y también, desde el punto de vista médico, para recetar remedios. El médico me ha indicado tranquimacin, por ejemplo, no para los nervios. Bien, eso es lo que significa indicar. Indicar viene de indicio, ¿vale? Fijaros que aquí pone mostrar o significar algo con indicios y señales. Vamos a ver lo que es indicio. Indicio es un fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido. Por ejemplo, por el humo se sabe dónde está el fuego. Hay una canción que dice eso, por el humo se sabe dónde está el fuego. Eso es un indicio. O es una cantidad pequeñísima de algo que no acaba de manifestarse como mensurable o significativa. Es decir, hay un indicio de que tiene azúcar en sangre, pero es tan pequeña que no la podemos medir, ¿vale? Eso es indicio. Señal. Señal tiene 19 acepciones en la lengua española, la lengua castellana. Primero, rasgo, nota que se pone o hay unas cosas para darlas a conocer y distinguirlas de otra. Es un rasgo, rasgo o nota. Hito, mojón, signo o medio que se emplea para acordarse de algo. Por ejemplo, el hito mojón es la señal kilométrica. El signo o medio que se emplea para luego acordarte de algo es cambiarte el anillo de dedo, cosa que hemos hecho. El rasgo que se pone o que hay en las cosas para darlas a conocer y distinguirlas de otras, pues puede ser un lazo rojo, un lazo verde, un pin en una solapa, por ejemplo. En la cuarta está bastante bien porque pone distintivo, marca. La 15ª, variación de la corriente eléctrica, si es una señal de radio, pues se utiliza de física. En la 17ª, insignia, es una señal, claro, por supuesto, bandera, un estandarte. Un sello, escudo de armas y blasones. Bien, pues eso es lo que significa señal. Pero una cosa es indicar, tener indicios, y otra cosa es distinguir. Y aquí es donde vamos a la palabra distintivo.
Distintivo, la acepción que tiene son 3 y dice que tiene facultad de distinguir, es decir, diferencia a uno de los demás o a unos de otros. Dicho una cualidad que se distingue o caracteriza especialmente por algo, o también significa insignia, señal y marca. Es decir, distintivo y señal más o menos es lo mismo. Llamar, intentar captar la atención de alguien mediante voces, ruidos o gestos, es la primera, o la duodécima, tener el nombre o denominación que se expresa. Hay más, llega hasta 16 acepciones. Llamada, acción y efecto de llamar. Entonces aquí tenemos una palabra que es distintivo y otra que es llamada. Sabiendo que llamamiento es la acción de llamar, pero bueno, eso no viene al caso. Si nos vamos a el Reglamento de Radiocomunicaciones, capítulo 5, disposiciones administrativas, artículo 19, identificación de las estaciones, veremos que nos dice lo siguiente. Excepto en los casos previstos en los números 19, 13 y 15, las transmisiones de los servicios siguientes deben llevar señales de identificación. Y aquí nos pone la primera, el servicio de aficionados. Señales de identificación. Hay que diferenciar entre indicación e identificación. Indicación es decir para dónde vas, explicarle a alguien por dónde tiene que ir para llegar a un sitio. Indicarle, acordaros, dedo, índice. Pero identificación es saber exactamente quién es entre todo lo que hay. Por ejemplo, yo he visto un submarino y el submarino yo identifico que es el submarino Galerna. ¿Por qué? Pues porque tengo una base de datos de ruidos de motores y me da que es el Galerna. No es otro. O este que habla es Carlos Mascareñas, no es Pepito Pérez. Eso es identificar. Cuando la policía te detiene y procede a tu identificación, lo que te pide es el carnet de identidad para saber quién eres. Ya sabes que eres un hombre blanco, caucásico, de 1,75 m y 84 kilos. Pero como esos hay muchos, ¿vale? Entonces, identificar es saber exactamente quién es alguien. Y es lo que nos dice, que tenemos que tener señales de identificación. Y nos vamos ahora al Reglamento de Radiocomunicaciones y ponemos en el libro primero la palabra distintivo de llamada. Y fijaros que en este momento estamos viendo esta de aquí, que es la número 7 de las 45 veces que aparece la frase distintivo de llamada. ¿Vale? Y aquí es muy interesante porque distintivo de llamada es aquel conjunto de cifras y letras que me identifican a mí, a Eco Alfa 7 Gold Whiskey Juliet. Por ejemplo, en las series de cifras y letras que se utilizan para los numerales de los distintivos de llamada, pues tenemos que desde la EAA hasta la EHZ y desde la AMA hasta la AOZ están dedicadas a España, ¿vale? Bien, pues entonces, aquí lo que nos dice es cuando una estación emplea una frecuencia, bueno, pues tendrá que utilizar, en caso necesario, más de un distintivo de llamada, pero esos son los de radiodifusión, y nos vamos a la sección 3, formación de los distintivos de llamada. En este caso, nos dice que se usará las 26 letras del alfabeto, así como cifras, en los casos que se especifican a continuación, excluidas las letras acentuadas. No deberán utilizarse los ceros y unos, pero los radioaficionados sí lo podrán usar, ¿vale? Bien, no se podrán confundir con las señales de socorro y normalmente serán dos letras o una letra seguida de una cifra o una cifra seguida de una letra. Los dos primeros caracteres, en ciertos casos, el carácter distintivo de llamada internacional constituye la identificación de la nacionalidad, ¿vale? Entonces, E es de España, pero también es de Eire, de Irlanda. Entonces, en este caso tenemos que utilizar desde la EAA hasta la EHZ. Y las dos primeras normalmente son las de España. Irlanda empezaría en Eco India. ¿Cómo se forman los distintivos de llamada? Sección 3 del artículo 19.
Y aquí nos habla de estaciones de aficionado y estaciones experimentales. Nos dice que se utilizará una única letra al principio cuando sean Bravo, Foxtrot, Golf, India, Kilo, Mike, November, Romeo o Whisky. En este caso se refiere a Francia, Gran Bretaña, Italia, Estados Unidos, Kilo, Mike y November. Romeo y Whisky es Romeo es Rusia y Whisky me parece de Estados Unidos, no recuerdo mal. Y una sola cifra distinta de 0 o 1, pero luego ya veremos que lo quitan. Y seguido de un grupo de 4 caracteres como máximo, siendo el último de los 4 una letra. También se utilizarán 2 caracteres y una sola cifra distinta de 0 y 1, seguidas de un grupo de 4 caracteres como máximo, siendo el último una letra. Nos podrán autorizar a tener distintivos de llamada especiales con más de 4 caracteres y la utilización del 0 y 1 no se aplica a las estaciones de aficionado. Bien, estamos viendo entonces cómo se asignan a cada operador radioaficionado su distintivo de llamada. En las estaciones, ¿cómo se identifican las estaciones que utilizan radiotelefonía? Pues fijaros, en el artículo, en el parágrafo 1982, dice: estaciones de aficionado y experimentales se identificarán por un distintivo de llamada. No dice un indicativo, dice un distintivo de llamada. En castellano, distintivo de llamada es aquello que nos caracteriza, que nos individualiza, que nos identifica cuando estamos llamando por radio. Pero no es nada indicativo, nosotros no estamos indicando nada. Estamos diciendo que somos nosotros. Eco Alfa 7 Golf Whisky Juliet. Pero Eco Alfa 7 Golf Whisky Juliet no indica nada. Me identifica a mí, ¿vale? Servicio de aficionados. Bueno, pues un servicio de radiocomunicación que tiene el objeto, pues como ya sabemos, la instrucción individual y la intercomunicación a los estudios técnicos, esto es efectuado por radioaficionados o personas debidamente autorizadas que se interesan por la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro. Es decir, que los radioaficionados tenemos nuestro distintivo de llamada otorgado por la Dirección General de Telecomunicaciones. Y también hay un servicio de aficionados por satélite. Cuando una estación tenga necesidad de emitir señales de prueba, esto ya es el artículo 57, ya para el ajuste de un transmisor antes de transmitir una llamada, ya para el de un receptor, estas señales se producirán al mínimo y en todo caso no excederán de 10 segundos y comprenderán el distintivo de llamada o cualquier otra señal de identificación de la estación que emite las señales de prueba. Este distintivo o la señal de identificación se deletreará y pronunciará lenta y claramente. Estamos hablando de distintivos de llamada, no estamos hablando de indicativos. Entonces, por favor, no empleen la palabra indicativo, empleen distintivo de llamada. En cuanto a la atribución de series internacionales y asignación de distintivos de llamada, en ningún sitio pone indicativo. Lo que nos dice es que las estaciones abiertas a la correspondencia pública internacional, las estaciones de aficionado y todas las demás estaciones que puedan causar interferencias perjudiciales más allá de las fronteras del territorio, es decir, MF, HF, VHF, o zonas geográficas donde estén situadas, deberán poseer distintivos de llamada de la serie internacional atribuida a su administración, en el cuadro que viene detrás. En ningún sitio aparece la palabra indicativo. ¿Por qué estamos usando la palabra indicativo si no significa lo que queremos decir? Es como llamarle moto a un coche. Un coche es un coche, una moto es una moto. Tú no dices, me voy a subir a la moto y te subes a un coche. Y dices, me voy a subir al coche o al carro, si es en Hispanoamérica, y te subes al carro, no te subes a una moto. El artículo 25, servicio de aficionados, nos dice que todas las comunicaciones serán no codificadas, excepto las señales de control intercambiadas entre estaciones terrenales de control y estaciones espaciales de servicio aficionado por satélite. Y que en caso de
emergencia o de socorro podrán utilizarse para transmitir comunicaciones internacionales. Una administración puede determinar la aplicabilidad de esta disposición para las estaciones de aficionado que se encuentren bajo su jurisdicción. Bien, fijaros, no dice que los operadores de las estaciones de radioaficionado puedan transmitir las comunicaciones de socorro. Dice que las estaciones de aficionados se pueden utilizar para transmitir comunicaciones internacionales en caso de catástrofe o emergencia. Bien, podrán las administraciones exigir que sea código Morse o no. Comprobarán las capacidades operativas y técnicas de toda persona que desee operar una estación de aficionado. Fijarán la potencia máxima. Y algo muy importante, hay gente que cree que la IARU es el sumum en las comunicaciones de aficionado, es la que manda. Pues no, el sumum es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que está por encima de la IARU. La IARU es una parte de la UIT, ¿vale? Y hay una cosa que dice aquí, en el artículo 25, parágrafo 8, dice: todos los artículos o disposiciones de la Constitución, el convenio y el presente reglamento se aplicarán a las estaciones de aficionado. ¿De acuerdo? Es decir, que por encima de la IARU está la UIT. Y en el 25.9 dice: durante sus emisiones, las estaciones de aficionado transmitirán sus distintivos de llamada a cortos intervalos. En ningún sitio habla aquí de indicativo, habla de distintivos de llamada. Se insta a las administraciones para que tomen las medidas necesarias para que los aficionados se preparen para establecer comunicaciones necesarias en apoyo a las operaciones de socorro cuando sean requeridas, no cuando les dé la gana. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver aquí el servicio de aficionados por satélite. Las disposiciones de la sección 1 se aplican también al servicio de aficionados vía satélite. Y se intentará evitar las interferencias por todos lados. ¿Qué es una estación? ¿Por qué hablo de estación y de operadores de radio? Porque una estación no incluye a su operador. Una estación es uno o más transmisores o receptores, o una combinación de transmisores y receptores, incluyendo las instalaciones accesorias necesarios para asegurar un servicio de radiocomunicación o el servicio de radioastronomía en un lugar determinado de forma temporal o permanente. Pero fijaros que habla de transmisores, transmisores o receptores, o de emisores y receptores. No habla de operadores. Entonces, ojo, porque sí, una estación de radioaficionado puede ser utilizada para transmitir comunicaciones internacionales en casos de catástrofe y de socorro, pero no indica que tenga que ser el radioaficionado propietario de esa estación el que tenga que hacerlo. No porque lo diga yo, sino porque lo pone ahí, ¿vale? Bien, ahora resulta que digo, bueno, voy a cogerme el reglamento de radiocomunicaciones, edición de 2020, que es el último que hay publicado, y voy a buscar la palabra indicativo, a ver cuántas veces aparece. Y si os fijáis, aquí lo que pone es: Adobe Acrobat finalizó la búsqueda del documento y no se encontró ninguna coincidencia. En ningún sitio del reglamento de radiocomunicaciones aparece la palabra indicativo. Así que, por favor, vamos a hablar bien castellano y vamos a ser precisos y a no utilizar la palabra indicativo, utilizar la palabra distintivo de llamada. Sobre el ICAO. ICAO, todo el mundo, mucha gente lo identifica como el Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Bien, esto no se llama ICAO. Esto se llama el cuadro de letras cuadro para deletreo de letras y cifras, y aparece el apéndice 14 del reglamento de radiocomunicaciones. ICAO significa International Civil Aviation Organization, o sea, Organización de Aviación Civil Internacional. Eso es lo que significa. No significa ni código, esta C no es de código, es de civil, ¿vale? Entonces, es como si yo quiero decir que es el código IMO de la Organización Marítima Internacional, International Maritime Organization. Pues no es el código IMO, es el código, ni el código ICAO, es el código, el cuadro para deletreo de cifras y letras. Y, bueno, se suele utilizar, o se debe utilizar por radio,
sobre todo para deletrear distintivos de llamada y abreviaturas reglamentarias y ciertas palabras. Y cuando dices la A, no dices América, tienes que decir Alfa. Y cuando dices la B, no tienes que decir Bogotá, tienes que decir Bravo. Y cuando dices la C, tienes que decir Charlie, no tienes que decir Canadá. Bien, ¿por qué? Pues por poner el reglamento de radiocomunicaciones. Otra cosa es que luego tú quieres hacerlo porque te sientes mejor, pues allá tú, eso es cosa tuya. Pero lo que no digas que luego que no lo sabías. Y lo que no sé es cómo se aprueba el examen de radioaficionado, pero bueno. Y en cuanto a los números, pues la verdad es que solo en el servicio móvil marítimo se utiliza este sistema de nada cero, una One Vision 2 Tera-3, ¿vale? Normalmente lo decimos en inglés o en castellano. Y ojo porque la coma decimal es coma y el punto es stop. O sea, perdón, la coma decimal es decimal o decimal y el punto es stop o punto. Eso sí, si son estas comunicaciones entre estaciones del mismo país, se podrán utilizar otros códigos preparados por la administración de que dependan, no el que tú quieras, sino el que te diga la administración española. La administración española que te dice justo es este, ¿vale? Bien, ICAO no tiene nada que ver con esto, sino que es una organización de aviación civil internacional que tiene muchísima documentación y entre las cuales recomienda que se use este cuadro para el deletreo de letras y cifras de la UIT. QRA. Bien, vamos a ver. El código Q en ningún sitio aparece que sea del servicio de aficionados. Hay una parte que es desde la QAA hasta la QNZ, que es del servicio de aviación, servicio aeronáutico. Luego, desde la QOA hasta la Q no sé cuántas, es del servicio móvil marítimo. Y luego hay otras que son de todos los servicios, ¿vale? Bien, entonces, del servicio de aficionados es la de todos los servicios y no hay uno especial, pero vamos a ver, como todos los Q son iguales para todos los servicios que los usen, vamos a ver el significado. QRA, que si veo una interrogación detrás, es ¿cómo se denomina su estación? Como es el servicio móvil marítimo, pues ¿cómo se denomina su estación? Pues mi estación se denomina tal, ¿vale? Se llama. QRZ, ¿quién me llama? Pues le está llamando fulanito en tal frecuencia. ¿QRA es el nombre del operador? No, para nada. QRA es cómo se llama su barco, pero cómo se llama su estación, pero ¿cómo dijimos que se identificaban las estaciones de aficionado? Por su distintivo de llamada. Es decir, mi QRA es lo mismo que mi call sign, o CS, que es Eco Alfa 7 Golf Whiskey Juliet. ¿Cómo me llamo yo? Yo me llamo Carlos, pero ese es mi nombre de operador. Entonces es my name, o my operator's name, o mi nombre de operador Carlos, u operador Carlos. Pero no es mi QRA, no, yo soy Carlos, mi nombre de operador, mi operador. Y QRA es Eco Alfa 7 Golf Whiskey Juliet porque es cómo se identifica mi estación. Y según el reglamento, vimos antes en el artículo 19, se identifica por mi distintivo de llamada. QRZ, que es preguntar, ¿quién me llama? Te están llamando, no sabes, no lo escuchas bien, y dices QRZ, interrogación. O Romeo Quebec, QRZ. Y entonces, Quebec Romeo Zulu. Te dicen QRZ, Eco Alfa 7 Golf Whiskey Juliet, le está llamando Eco Alfa 7 Golf Whiskey Juliet, pero que no es QRZ, no es el call sign ni el distintivo de llamada, es simplemente que le llama fulanito en esta frecuencia o en la frecuencia tal. Algo horroroso, la utilización de afirmativo y negativo. Eso lo he visto en un montón de servicios. Servicios de aficionados, servicios de protección civil, en algunos del servicio móvil marítimo cuando no son radioelectrónicos los que hablan. Y tenemos que saber que por estas dos palabras y por estas dos terminaciones, mativo y ativo, hubo un accidente en el aeropuerto de Los Rodeos hace muchísimos años que costó un montón de vidas. A partir de entonces, en el servicio móvil aeronáutico se utiliza afirma, simplemente afirma para decir que sí y negativo para decir que no. Afirma para decir que sí y negativo para decir que no por radiotelefonía. Pero, si nos vamos a la recomendación de la UIT M1172-0
abreviatura de señales diversas nos dice Charlie o C, respuesta afirmativa, sí, o el grupo anterior debe entenderse como una afirmación. O sea, lo que tú me has dicho antes, oye, ¿estamos en febrero? Charlie. Sí, estamos en febrero porque hoy es 10 de febrero. ¿Estamos en septiembre? November Oscar. No, November Oscar. N-O, negación. Charlie y November Oscar. Eso es lo que significa decir sí y lo que significa decir no. Esto yo lo he visto, por ejemplo, en los servicios de protección civil, de algunas agrupaciones de voluntarios. Y en algunas no agrupaciones de voluntarios, profesionales. Policía, Guardia Civil. Afirmativo Sierra, negativo November. ¿Pero dónde vas? Es Charlie y November Oscar. Y ya está, no tienes que decir nada más. ¿Bien? Afirmativo Sierra y November Oscar. Negativo November, también dicen negativo November. Bueno, pues vamos a ver qué significa Sierra y qué significa November. Sierra significa sur, punto cardinal. November significa norte, punto cardinal. ¿A qué estás diciendo? Afirmativo, mal porque tienes aquí el tivo, sur. Y aquí está diciendo negativo, norte. A ver si empezamos a utilizar el reglamento de radiocomunicaciones como debe ser. Porque yo entiendo que hay mucha gente, o muchos servicios, o cuerpos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que dicen, vamos a hacer un reglamento. Y como hay algún radioaficionado, este se pone a escribir y los demás se lo creen como si fuera la Biblia. Pues no, la Biblia es el reglamento de radiocomunicaciones. ¿Por qué os digo esto? Porque luego hace falta comunicarse con un cuerpo y fuerza de seguridad del Estado o con protección civil extranjera y ellos, si siguen lo que yo estoy diciendo, no son capaces de comunicarse con vosotros porque no se entienden. Y se trata de una mayor interoperabilidad entre cuerpos, entre radioaficionados, ¿vale? En el caso de ser aficionados, entre la protección civil, que eso es lo bueno que tiene el servicio móvil marítimo, sobre todo cuando existían los radiotelegrafistas navegando, porque todos usábamos el mismo código que era el del reglamento de radiocomunicaciones, independientemente del país en el que estuviésemos o el barco en el que estuviésemos. Ya finalizando, Roger 10.4 y copio. Roger se usa muchas veces para decir, le he entendido y voy a ejecutar lo que me han dicho. ¿Vale? Pero eso no está dentro de la UIT, eso suele ser una comunicación militar. Para decir recibido se utiliza R, Romeo, recibido. Eso es lo que viene en el reglamento. Y para decir estoy de acuerdo, el OK, Oscar Kilo, estamos de acuerdo, o está bien. Eso es lo que dice el reglamento de radiocomunicaciones que hay que utilizar. El 10.4, pues es lo mismo, el Roger este que de marras. Pero yo pregunto, ¿para qué puñetas queremos usar un código policial estadounidense cuando tenemos el código Q y el reglamento de radiocomunicaciones y las abreviaturas del servicio? Para eso, pues, es tener ganas de perder el tiempo y las neuronas del cerebro usarlas en lo que no debería. Fijaros que luego está la palabra QSL. QSL significa, con interrogación, ¿puede acusarme recibo? Le acuso recibo. Es decir, he recibido lo que usted me ha dicho, normalmente se utiliza para los telegramas. He recibido su radiotelegrama, está perfectamente recibido, no hay ninguna duda y me hago cargo de él. O su mensaje. Me he enterado de lo que me has dicho y estate tranquilo que yo lo voy a pasar o lo ejecutaré si me dan la orden de ejecutarlo o lo que sea. Pero te he recibido el mensaje al 100%. Y ya la palabra copio es que, por favor, vamos a ver, si no está recibido, no está en castellano, te escucho, que es distinto a oigo. Copio viene de la telegrafía Morse, de cuando ibas escribiendo en un papel, pero estás en fonía, ¿qué puñetas dices que te estoy copiando bien? Oye, ¿me copias? No, o sea, me recibes, me escuchas, me entiendes, mis señales son inteligibles, pero no, me copias, eso es de 27 megaciclos, por Dios, que es un paso más abajo que la banda de aficionados, ¿no? De ahí vienen muchos problemas a la hora de comunicarse. Muy bien, pues esta es la última, simplemente deciros Tango Uniform, gracias,
Y por favor, usad el reglamento de radiocomunicaciones y el castellano como debe utilizarse. Nada más, un abrazo para todos, Eco Alfa 7, Golf Whisky Juliet, cierra.